Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hans Anderson Dávila Quirós. Mi compañera es Valentina Vanegas Arboleda. Somos estudiantes de Ingeniería de Alimentos. En este momento, para la materia de trabajo integrado del aprendizaje, para exponer la optimización del desarrollo de galletas a base de harina de maíz y quinoa con adición de de cáscara de huevo en polvo y nuestro producto de acompañamiento, que es la optimización de una arepa de queso. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Valentina Vanegas y como decía mi compañero, el artículo que elegimos para realizar la comparación es de la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras. El objetivo de este trabajo principalmente es realizar una optimización de costos teniendo en cuenta el porcentaje de la formulación de la galleta. Entonces, empezamos con la formulación del producto. Como se puede ver en la primera tabla, allí tenemos la formulación teniendo en cuenta cada ingrediente. Los ingredientes que lleva esta formulación son la harina de maíz, la quinoa, el huevo, la miel, el polvo para hornear, la vainilla, la cáscara de huevo en polvo y el aceite, que es una mezcla vegetal. Allí lo que hicimos fue colocar la masa y el porcentaje de acuerdo pues a esta masa de la formulación. Bueno, luego de esto realizamos la composición química de cada ingrediente. Estos datos los sacamos gracias a la tabla de composición que nos ofrece el ICBF. Entonces, allí lo que hicimos fue agregar el porcentaje de cada macro y micronutriente de cada ingrediente. Y luego, a partir de esto, pues investigamos el precio de cada ingrediente en las cadenas de supermercados como El Éxito y Jumbo. Y a partir de esos precios, pues logramos obtener el costo de cada ingrediente de acuerdo a su masa. Luego de esto ya hicimos la composición química, pero esta vez en kilogramos. Lo que hicimos fue simplemente convertir la anterior tabla, que estaba en porcentajes, a kilogramos. Luego más arriba, pues tenemos la tabla del porcentaje de composición de la mezcla. Allí lo que hicimos fue relacionar la suma de cada macro y micronutriente en relación a la masa total de la formulación de la galleta. Pero mi compañero y yo pues tuvimos en cuenta que la galleta lleva un horneado y que este horneado pues hace que la formulación cambie, ya que hay un porcentaje de evaporación de agua. En este caso, pues nuestro porcentaje de evaporación de agua es del 30%. Entonces lo que hicimos fue de nuevo hacer esta tabla de composición, pero ya con la galleta como producto terminado. Allí lo que hicimos en la primera tabla, en la primera línea, se ve los valores de cada macro y micronutriente de acuerdo al ICBF y a la normatividad. Y luego en la parte de abajo, pues se ve los porcentajes de la composición de la galleta, teniendo en cuenta en cada micro y macronutriente, pues este porcentaje de evaporación de agua. Bueno, ya para la optimización nos dirigimos a ver las tablas del ICBF y las tablas de normatividad colombiano, ya que, como sabemos, debemos tener unas restricciones para la proteína, carbohidratos, grasas, cenizas, humedad, asegurando que sea un producto viable para la mayor parte de la población, incluso con enfermedades cardiovasculares o con enfermedades como diabetes. Para obtener los mínimos y máximos para las restricciones de materias primas, nos dirigimos al artículo. En el artículo nos mostraban que habían tres formulaciones. Las tres formulaciones se obtuvieron basados en la harina de maíz y la quinoa, en porcentajes 80-20 respectivamente, 65-35 y 50-50. Este artículo, además de describir la formulación de esta galleta, describía que era para también valorar la parte sensorial hacia el consumidor, como sabor, color, olor, la percepción de crocancia para los usuarios. Entonces, según el artículo, la mejor composición fue la 50-50, fue el tratamiento ganador en cuanto a la percepción organoléptica de las galletas. Entonces, de aquí fue donde tomamos los valores de mínimos y los máximos, siendo el mínimo la menor cantidad en cualquiera de los tres y el máximo el que se viera mayor. Entonces ahí es donde llegamos a nuestra tabla de máximos y mínimos,
y empezamos a poner estas restricciones en el solver. Como podemos ver, en la parte de la miel, el polvo para hornear y la vainilla, los valores son exactamente iguales, ya que estos valores en las tres formulaciones estuvieron constantes todo el tiempo, ya que lo que más variaba era la harina de maíz, la quinoa, el huevo, y en este caso no pusimos restricción para la cáscara de huevo, ya que puede ser también otra harina y no nos agregaría mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, en este caso, hicimos todas estas restricciones, mínimos y máximos, las restricciones según la normatividad y nos dirigimos al solver para la optimización de los costos. Entonces, como podemos ver, aquí están todas las restricciones, todas las condiciones, y aquí podemos hacer el cambio para optimizar cualquiera que sea la masa que busquemos. En este caso está para 10 kilos, lo podemos hacer para buscar una optimización para 20 kilos. Y exactamente nos hace la conversión de todo el sistema. Como podemos ver, entonces, en este caso, las composiciones eran las tres formulaciones y nosotros, como ya lo dije anteriormente, hicimos de esta tabla, cogimos los mínimos y los máximos. Entonces, como podemos ver, en la harina de maíz tenemos que había un máximo de 38.98 y nos optimizó exactamente ese valor. Para la quinoa nos optimizó exactamente el máximo. Para el huevo nos optimizó también una proporción de 12.17. En el ingrediente que más podemos ver que nos varió fue en la miel, el polvo para hornear, la vainilla, ya que nos los puso de menor cantidad, pero igual sin afectar la calidad del producto. Y en este caso nos puso una mayor cantidad de cáscara de huevo en polvo, que viene siendo, como lo decía, una harina que no va a aportar mucho carbohidrato. Como podemos ver en nuestra tabla de composición final, nos da que en los carbohidratos nos dio de 33% y la normatividad nos exige un valor máximo del 65.7%, es decir, que no es un aporte tan significativamente o mayormente calórico. Así como nos dice que nuestro producto optimizado nos va a brindar un mejor porcentaje de proteína, esto para caso de deportistas o para personas que necesiten el consumo de proteína y para personas, como lo decía en este caso, que sufran enfermedades cardiovasculares como el colesterol, nos dio un porcentaje muy bajo, es decir, que la pueden consumir muy tranquilamente. Y en la optimización de los costos, si yo me voy a ver en este caso, a simple vista yo digo, es un costo muy grande, pero si yo hago la conversión por 20 kilos y que según el artículo cada galleta era para 30 gramos, en realidad es un costo muy rentable, aparte que lo estamos valorando en costos para el mercado al detalle y no a productor como mayorista. Entonces podemos concluir que en realidad es un producto que sale rentable, que nos puede aportar buenas condiciones, buenos índices para una tabla nutricional, y va a ser un producto que va a ser favorable para todas las personas y en general la población. Para nuestro segundo producto es la optimización de la formulación de la arepa de queso en cuanto a los costos como el anterior. El objetivo principal en este fue obtener los valores de una composición de la arepa de queso, para obtener el mejor rendimiento optimizando los costos. Como podemos ver, aquí se definió la composición de la arepa, como lo habíamos dicho anteriormente en otra exposición. Es una arepa que lleva 3 tipos de queso. En este caso tenemos harina de maíz blanco, que se obtiene del grano trillado después de la cocción del grano. El queso mozzarella, queso costeño, cuajada, se le agrega azúcar y mantequilla. Igual que en nuestro producto anterior, definimos primero la composición química basados en las tablas del ICBF, en los porcentajes que debe tener. Igualmente, los costos fueron evaluados en cadenas de supermercados como productos al detal y no como mayoristas, que se debe también tener en cuenta en este caso.
De allí hicimos la composición química, pero en kilogramos, dependiendo de ese porcentaje. Después de obtener los kilogramos, ya pasamos a la composición de las arepas. En este caso, como es un producto que se vende crudo, no tuvimos que tener en cuenta la cocción como si lo fue en las galletas, ya que es un producto que ya es terminado y se debe vender ya después del horneado. Bueno, luego de hacer esto, pues pasamos a realizar la restricción de materias primas y de la restricción de composición. En este caso, en la restricción de materias primas, pues colocamos los 3 tipos de queso, que es el queso mozzarella, el queso costeño y la cuajada. También colocamos el azúcar y la mantequilla. Estos mínimos y máximos los sacamos también de acuerdo a la tabla de composición del ICBF. Y luego pasando a la restricción de composición, pues tenemos la proteína bruta, la humedad, la grasa, las cenizas, la sal y los carbohidratos. Eso de acuerdo también a la tabla de composición del ICBF y a la normatividad que rige las arepas. Entonces, estos rangos, mi compañero y yo los tuvimos en cuenta para la formulación de la arepa y su optimización en costos. Luego vamos a Solver. Y bueno, el objetivo que establecimos fue el costo total de toda la formulación de arepas y pues minimizar estos costos. Allí lo que hicimos fue añadir cada restricción, tanto de materias primas como de composición, y ya luego leímos resolver y nos dimos cuenta de que la composición química de las arepas sí está y sí cumple con los rangos que tuvimos de la tabla de composición del ICBF y de la normatividad. Entonces, un ejemplo de ese podría ser la humedad, que en nuestro caso nos dio 42%, y su restricción es menor o igual a 57.3. Todos estos valores se cumplen para las cenizas, la proteína bruta, la grasa, la sal y los carbohidratos. Luego de esto ya pasamos a los costos optimizados. Allí lo que hicimos fue optimizarlos con Excel para tener como el ejemplo entre Excel y Solver. Entonces, lo que hicimos fue colocar, digamos, una base de 10 kilogramos y colocamos la masa de acuerdo a esos 10 kilogramos. Entonces, ahí se puede ver, digamos, que la harina de maíz para una base de 10 kilogramos, pues sería 2.73, para el queso mozzarella serían 2 kilos, etcétera. Y luego lo que hicimos en la parte donde dice costos optimizados fue realizar una fórmula y estandarizarla para que cada vez que cambiemos en la masa total de esta formulación, pues sus costos también varíen. Hans Bueno, nos puede hacer el ejemplo. en este caso, como decía mi compañera, entonces hicimos la optimización directamente de Excel, ya que en nuestro ejercicio anterior hicimos la optimización de los costos por Solver. Entonces aquí, por ejemplo, si yo cambio a 20 kilogramos, me cambia automáticamente los costos y la composición en kilogramos de todos los ingredientes. Y me da un total de 20 kilogramos. Exacto. Entonces, pues gracias a este trabajo podemos concluir que Solver es una muy buena herramienta para realizar ese tipo de formulaciones y estandarizarlas si tenemos en cuenta la normatividad y en este caso, como mi compañero y yo, pues la tabla del ICBF que fue de mucha ayuda. Y también, de acuerdo a esos costos optimizados, podemos ver que los costos pues son demasiado viables, ya que pues al igual que el trabajo anterior, de la comparación del artículo, Hans y yo obtuvimos estos costos de acuerdo también a cadenas de comercio como el Éxito y Jumbo y lo tuvimos en cuenta al detal, no como mayoristas. Entonces, pues viéndolo desde esa perspectiva, podemos tener en cuenta que los costos optimizados pues son bastante viables. Y esta es nuestra exposición por el día de hoy. Les agradecemos su atención y muchas gracias. Muchísimas gracias.